Mateo 26, del 17 al 29. Leo así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comía dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ellos todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que muchos he derramado por remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a orar. Señor, rogamos que tu presencia nos asista en esta tarde, que estamos limitados por la tecnología, mas tú eres el realmente importante en este culto. Estamos aquí para adorar y para exaltar su nombre. Ayúdanos, Señor, que nuestras mentes, nuestros corazones estén enfocados en ti, Padre, en poder agradarte, en poder elevar un culto agradable a ti en esta fecha tan especial. Guíanos, Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues esta sí, incómoda. Bien, hermanos, es una fecha especial, muy especial, ustedes bien lo saben. Ahora se han preguntado ustedes por qué se celebra la Semana Santa siempre en esta fecha. Puede ser a fines del mes de marzo, a comienzo de abril, a mediados de abril. ¿Alguien se ha preguntado por qué? Bueno, ese fue un acuerdo al cual llegó la Iglesia cristiana en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Ahí se acordó que se va a celebrar la Semana Santa después del equinoccio de primavera a la primera luna llena que sigue al equinoccio. ¿Qué significa esto? De partida, todas estas decisiones se tomaron en el hemisferio norte, de ahí la palabra primavera. Nosotros estamos en otoño. ¿Qué es el equinoccio? El equinoccio es una época del año que ocurre solamente 2 veces en el año, donde el sol está justo al frente del ecuador de la Tierra. O sea, la intensidad de la luz del sol llega justo al centro del globo terráqueo. Y la característica es que ese día, el día y la noche tienen exactamente la misma duración. Ocurre una vez en otoño y otra vez en primavera. Entonces, como esta decisión, reitero, se tomó en el hemisferio norte, en Nicea, que está por allá cerca de lo que actualmente es Turquía, se acordó que cuando ocurra el equinoccio de primavera, que para nosotros es otoño, después de eso, inmediatamente la primera luna llena marca el inicio de la Semana Santa. Ahora, en esa época ya había el conocimiento astronómico, esto es astronomía. Los conocimientos astronómicos son mucho más antiguos, vienen en la época de los griegos, incluso de los egipcios, miles de años antes de esto. Entonces, este año, 2025, el equinoccio, es decir, cuando el sol se pone frente al ecuador terrestre, fue el día 20 de marzo de este año. Y después de eso, la luna llena ocurrió el 12 de abril, el sábado 12 de abril,
Por lo tanto, inmediatamente después, la semana que viene, se celebra Semana Santa, partiendo por lo que la tradición católica se llama el Domingo de Ramos, que es el domingo pasado, y luego en la semana que estamos actualmente. Por eso, como el equinoccio no ocurre todos los años en la misma fecha, puede ocurrir desde el 20 de marzo hasta fines de abril. Por eso es que la fecha se va corriendo. Pero son tiempos especiales. Yo recuerdo en mis tiempos de niñez y de adolescencia, en esta fecha siempre veía la película Jesús de Nazaret junto a mi familia. Ayer saqué la cuenta cuándo fue la última vez que vi esa película, fue hace como 20 años, pero antes la veía todos los años. Uno la ve repetida, pero uno sigue teniendo esa magia, esa tensión, esa película. Y ayer con mi esposa comenzamos a verla, le dije, ella nunca la ha visto. ¿Sabes que hay una película que dan en Chile todos los años en un canal de televisión? Creo que desde el año 80 la están dando, todos los años. Y la dan de forma indefinida, no la han parado. Entonces hay que verla, es un clásico. Ahora, en una primera instancia uno ve que lo que la película refleja, lo que dice las Escrituras, pero no siempre es así. Por lo tanto, un cristiano no puede alimentarse de las historias bíblicas en base a películas, tiene que alimentarse en base a las Escrituras. Por lo tanto, es peligroso que una persona nueva en la fe se alimente exclusivamente por medio de películas. Ahora, si ustedes son cristianos con experiencia, si tienen un mayor conocimiento de las Escrituras, entonces pueden ver películas y ustedes van a discernir y van a decir, bueno, esto en realidad no corresponde con lo que dice la Biblia, y no les va a afectar mayormente porque ustedes ya se han alimentado de las Escrituras. Esto es como comerse un pescado. El pescado es muy rico, pero tiene espinas. Así cuando uno ve una película, tiene que sacar la espina, es decir, esto no corresponde a la realidad. Pero es película, no es la responsabilidad del director de película ser 100% fiel a las Escrituras, porque para eso está la Biblia, las Escrituras. Las Escrituras es la palabra de Dios. La película es solamente un intento por reproducir hechos bíblicos. Así que es importante que si vamos a ver películas, tengamos una buena base bíblica para que sepamos discernir lo que corresponde o no corresponde a la realidad. En este texto, en este pasaje que acabamos de leer, Jesús y sus discípulos se predisponen, se preparan para celebrar una fiesta muy importante para el pueblo judío, que es la Pascua. La Pascua fue instituida muchos años antes, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, instituye esta fiesta que es la Pascua. La palabra hebrea que se traduce como Pascua es la palabra Pesach, que significa literalmente saltar o pasar por alto. ¿Por qué tiene ese nombre? ¿Qué ocurrió cuando el Señor saca al pueblo de Egipto? La última gran plaga que envía a Egipto es la muerte de los primogénitos, de todos los primogénitos de Egipto. Pero el Señor les dice, ustedes sacrificarán un cordero. Les da unas instrucciones como comer el cordero, unas instrucciones que ninguno de los huesos del cordero se podía quebrar y tenía que ser un cordero perfecto, sin defecto. Y le dice, tomarás de la sangre del cordero y pondrás en la parte de arriba del dintel de la puerta de tu casa. Entonces, cuando pase el ángel de la muerte, no le hará daño a tu hogar. Entonces, la sangre del cordero sobre la casa de los israelitas impidió que muriese el primogénito de las familias israelitas, cosa que no ocurrió con los egipcios. Ese pasar por alto del ángel de la muerte es la palabra hebrea pesar, que es Pascua. Así que la Pascua es una fiesta que Dios instituye en memoria de lo que ocurrió aquel día. Y había una serie de reglamentaciones de cómo celebrar la Pascua. Tenía que sacrificarse un cordero perfecto, sin defecto. Y tenía que cumplirse con una serie de rigurosidades a la hora de faenar el cordero. Ningún hueso se podía quebrar, eso es importante porque después también se aplica al Señor Jesucristo. Y una característica, que durante esos días no se podían comer pan con levadura, se podía comer solamente pan sin levadura. De hecho, en la película de Jesús de Nazaret se ve claramente que comen un pan bien delgadito, porque es sin levadura. Se comía pan sin levadura y hierbas amargas y el cordero, solamente durante esos 7 días. Esa es la fiesta de la Pascua. Duraba 7 días, como muchas de las fiestas judías duraban 7 días.
Y aquí vemos a Jesús con los discípulos preparándose para celebrar esta fiesta, la Pascua. Y el Señor le dice a los discípulos, vayan a tal ciudad y díganle a tal hombre, el Señor necesita esa casa para pasar la Pascua. Lo curioso es que este hombre, dueño de casa, aceptó inmediatamente. Le dijo, aquí está mi casa. Probablemente ese hombre era un discípulo de Cristo, no era uno de los 12, no conocemos su nombre, nada, pero sabemos que Jesús era seguido por muchas personas, no solamente por los 12. Y entonces, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? Una vez que están en la casa, dice, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comía dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. El Señor sabía que uno de ellos les iba a entregar. Previamente les dijo en el versículo 18, id a la ciudad a cierto hombre y decir, esto es lo que habla recién, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Mi tiempo está cerca, dijo Jesús. ¿Por qué dijo Jesús, mi tiempo está cerca? Porque él sabía que su partida, su muerte estaba a un par de días, 1 o 2 días de ahí, prácticamente. En realidad, un día estaba de su muerte. Por eso el Señor Jesús dijo, mi tiempo está cerca. Jesús, en su plena comunión con su Padre, lograba entender que el tiempo estaba encima. Ahora, nosotros no tenemos esa capacidad de discernir con esa claridad los tiempos, pero sí podemos apelar a cierto conocimiento que nos da sabiduría a la hora de discernir los tiempos. Por ejemplo, ninguno de nosotros tiene asegurado un día más de vida. Bien lo saben ustedes. Nos puede suceder cualquier cosa en cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier edad. Entonces, uno no sabe cuándo el Señor lo va a llamar. Por lo tanto, una actitud sabia es vivir cada día como si fuese el último, vivir para la gloria de Dios, sirviendo a Dios. Vivamos con ese temor, como si fuese el último día, y el día de mañana tal vez esté delante de la presencia del Señor. Así que, como nosotros no conocemos los tiempos, no sabemos cuándo vamos a morir. Una actitud sabia es vivir cada día en el temor a Dios, buscando al Señor, sirviéndole a Él, viviendo en santidad, como si fuese el último día que vivimos. Pero, al mismo tiempo es sabio planificar, trabajar, como pensando que vamos a vivir muchos años más. Así nuestra vida no se paraliza. El año pasado se cumplieron 60 años del sínodo de la Iglesia Presbiteriana de Chile, es decir, 60 años de vida independiente en relación a la Iglesia de Estados Unidos. Y se comenzó a trabajar, estamos trabajando en un proyecto para planificar los siguientes 40 años de la Iglesia, para ver qué queremos lograr cuando cumplamos 100 años como Iglesia independiente. Nadie sabe si vamos a estar vivos los que estamos trabajando en este proyecto para esa época. Tal vez el Señor haya venido antes, no lo sabemos. Pero sin embargo estamos trabajando, planificando 40 años más. Así que una forma de encontrar ese equilibrio, como nosotros no sabemos cuánto tiempo nos resta en esta tierra, vivir con temor a Dios y en santidad como si fuese el último día. Pero al mismo tiempo trabajar y proyectarse como si nos quedase muchos años más en esta tierra. Así encontramos el equilibrio. Yo recuerdo las palabras de un famoso teólogo puritano del siglo XVIII llamado Matthew Henry, famoso por un comentario bíblico. Él dice que cada noche se dormía pensando que no iba a despertar vivo, porque decía, nadie me puede asegurar que esta sea mi última noche. Por lo tanto, en su corazón antes de dormir se meditaba, me voy a encontrar con el Señor. Él hacía como un ejercicio de la muerte, y él recomendaba como una actitud muy piadosa eso. A eso apuntaba cuando vivamos cada día como si fuese el último. No obstante, este hombre de Dios trabajaba como chino, como decimos hoy en día. Se levantaba todos los días a las 5 de la mañana
a completar su famoso comentario bíblico a toda la Biblia, a toda la Escritura. No logró terminar. Este hombre murió joven, murió a los 52 años. Alcanzó a completar todo el Antiguo Testamento, comentó todo el Antiguo Testamento, los 4 evangelios y el libro de los Hechos. Y sus discípulos continuaron su labor. No obstante, él trabajó con esa pasión, sabiendo que el trabajo era muy grande y se levantaba todos los días a las 5 de la mañana a trabajar. O sea, él tenía la visión como si fuese a vivir muchos años, que tenía mucho trabajo por delante, pero al mismo tiempo, cuando llegaba la noche, pensaba que podía ser su última noche. Entonces, de esa forma encontramos un equilibrio. Como nosotros no sabemos los tiempos, no conocemos los tiempos, una forma adecuada y sabia es esa: vivir cada día como si fuese el último en santidad y temor a Dios, y al mismo tiempo proyectarse y trabajar como si fuésemos a vivir muchos años más. Entonces acá tenemos al Señor Jesucristo reunido con sus discípulos para celebrar esta fiesta, la Pascua, y dice: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Bueno, el Señor Jesús, dice el Evangelio de Juan capítulo 2, conocía el corazón de todos los hombres. Es decir, Jesús conocía cómo pensaba cada persona. Cada persona no podía ocultar su sentir y sus sentimientos, sus pensamientos delante de Jesús. Sabemos que Jesús es Dios hecho carne y Él podía hacerlo. Ciertamente Jesús no utilizó todos sus atributos de Dios cuando tomó forma de siervo humano. Por ejemplo, Jesús se abstuvo de algunos conocimientos. Jesús, como Dios, obviamente lo sabe todo, pero en su condición de siervo se abstuvo de ciertos conocimientos de forma voluntaria. Por ejemplo, cuando dice que Él no conoce el día y la hora de su regreso, sino que solamente lo conoce el Padre, ahí Jesús voluntariamente se abstiene de un conocimiento que le correspondía como Dios. Él, al asumir condición de siervo, entonces voluntariamente se abstiene de algunos atributos de la divinidad. Pero en otros aspectos sí los usa. Por ejemplo, el que nadie podía ocultar sus pensamientos y sus intenciones delante de Él. Así que Jesús desde el principio sabía que era Judas el que lo iba a traicionar. Ahora, ¿nosotros podemos ocultar nuestros pensamientos a Dios? ¿Podemos ocultar nuestras intenciones? Nosotros podemos aparentar delante de los hombres, podemos engañar a los hombres, podemos aparentar algo que en realidad no somos. Podemos dar la apariencia de ser muy espirituales y en realidad no lo somos, somos carnales. Pero a Dios no lo podemos engañar. Judas Iscariotes podía engañar a sus compañeros discípulos. Nadie sospechaba que él era el traicionero, pero Jesús siempre lo supo. A Dios no le podemos ocultar nada. Ahora nos estamos preparando para participar de la cena. Si hay pecado en tu vida, si hay pecado en tu corazón, reconcíliate con Dios ahora mismo. Donde estás puedes pensar y clamar al Señor: te confieso mi pecado, perdóname, Señor, ayúdame, concédeme tu gracia para no seguir atado a este pecado. Porque a Dios no lo podemos engañar. Sé sincero con el Señor, confiesa de tus pecados, tus luchas. Ahora Dios también conoce tus angustias, también Dios conoce tus sufrimientos. Y eso es muy bueno, eso nos trae consuelo. Y lo bueno que Dios conozca nuestro pecado es que nosotros podemos pedirle perdón y pedir ayuda para superar aquello que nos agobia. Así que, hermanos, no podemos esconder nada del Señor. Dice el texto: entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito, mas hay de aquel hombre a quien por el Hijo del Hombre es entregado. Hay de aquel hombre que se atreve a entregar al Hijo del Hombre. Si bien es cierto, estaba escrito todo lo que iba a padecer el Señor Jesús, esto no anula la responsabilidad humana. Esto no anula la responsabilidad de Judas. Judas traicionó al Señor porque él quiso hacerlo. Nadie lo obligó. Él, de su propio malvado corazón, traicionó al Señor Jesús. Y es terrible lo que le depara a Judas. Pero no solamente a Judas.
A toda persona que abiertamente rechaza al Señor Jesucristo le espera un futuro horrendo. Ya dice el escritor de Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. A toda persona que rechaza a Cristo está en las manos de Dios. Es horrendo estar bajo la ira de Dios. Así que no solamente Judas está en esa condición, toda persona que rechaza a Cristo está en la misma condición de Judas. Y cada persona rechaza a Cristo desde su propia voluntad, desde su propio malvado corazón. Aunque sea una persona muy moralmente buena, muy dadivosa, si cierra su corazón contra Cristo, está cerrando la puerta a la salvación. La salvación viene solamente por Cristo, porque todo ser humano ha transgredido el pacto que Dios había hecho con la humanidad. Cuando hizo Dios un pacto con Adán y Adán quebrantó el pacto por medio de su pecado, al mismo tiempo toda la humanidad quebrantó el pacto junto con Adán. Por lo tanto, toda la humanidad está en esa condición, destituido de la gloria de Dios, alejado de la gloria de Dios. Y solamente por medio de Cristo somos salvos. Cuando venimos a Cristo entramos nuevamente en una relación de pacto con el Señor. Claro, un pacto que es restaurado. Veamos cómo dice el Señor Jesucristo. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, yo soy maestro. Le dijo el Señor, tú lo has dicho. O sea, Judas tenía claro que él era el traicionero. Pensó que tal vez podía engañar al Señor. Evidentemente no lo pudo. Veamos qué ocurre cuando el Señor comienza a celebrar esta Pascua. Dice, y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Qué significan estas palabras? Tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Qué significa esa palabra, esto es mi cuerpo? ¿Significa que literalmente el pan es el cuerpo de Cristo, es la carne de Cristo? Para entender eso es necesario ver lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 6. Ahí vemos al Señor Jesús diciendo estas palabras. Yo soy el pan que descendió del cielo. El que come de este pan tiene vida eterna. Todo aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, dice en Juan 6. Lo relaciona el comer su carne y beber su sangre, lo asocia con comer el pan que descendió del cielo, que es Él. Dicho de otra forma, el comer el pan, el comer su carne y beber su sangre es lo mismo que creer en el Señor Jesucristo. Está utilizando un lenguaje figurado, metafórico, para expresar lo que es la fe en Cristo. Así que cuando dice el que come mi pan, se refiere a tener fe en el Señor Jesucristo. Así que cuando en la cena participamos del pan, creemos por fe que representa el cuerpo de Cristo y es más que una simple representación, sino que, como dice el teólogo reformado Charles Hodge, es necesario creer con nuestra mente que cuando participamos del pan, ahí está espiritualmente la presencia de Cristo. Por eso es que la cena, los elementos de la cena, el pan y el vino, son alimento espiritual para nuestra alma, porque por medio de la fe creemos que espiritualmente está ahí la presencia de Cristo. No es que se transforme literalmente en carne y sangre, pero tampoco es un simple símbolo, sino que espiritualmente sí participamos de la sangre y el cuerpo de Cristo. Dice, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Por qué aparece la frase nuevo pacto? Recuerden que Dios se ha relacionado históricamente con la humanidad por medio de pactos. Primero un pacto con Adán que fue quebrantado, pero Cristo inaugura un nuevo pacto, no en el sentido que sea otro pacto diferente, sino que la expresión que se traduce como nuevo pacto tiene una mejor traducción, que es pacto renovado. Cristo vino a renovar el pacto que había sido quebrado por Adán.
y él asume el castigo por haber violado el pacto. La palabra pacto, la palabra hebrea berit, se puede traducir de forma literal como corte, porque en los tiempos antiguos, cuando dos personas hacían un pacto, hacían un corte en su piel y derramaban sangre. Eso significaba: esto le suceda al que viole el pacto. Si hacemos un pacto entre tú y yo y tú no cumples tu parte, vas a morir. Por eso hacían un corte en la piel y caía sangre, como simbolismo diciendo: si tú no cumples tu parte, pagarás con tu vida. Bueno, como nosotros no cumplimos nuestra parte del pacto, teníamos que pagar con nuestras vidas. Mas Jesucristo ofreció su vida. Él fue el que pagó el hecho que habíamos quebrado el pacto. Nosotros no cumplimos con nuestra parte. Merecíamos el corte, la vida. Pero Cristo lo recibió, ese castigo, en su propio cuerpo. Por eso que Cristo renueva el pacto, restaura el pacto. Y por medio de la fe en Cristo, ahora nosotros somos parte de ese nuevo pacto. Estamos nuevamente en una relación de pacto con Dios. Es una relación de gracia, donde Dios ha hecho todo por nosotros. Él mismo ha cumplido el pacto por nosotros y nos ha invitado a ser parte de este pacto. Y nos invita hoy a participar de esta cena para recordar cómo Cristo se entregó por nosotros para traer un pacto nuevo, renovar este pacto. Como dice cuando leemos el profeta Daniel, la profecía de las 70 semanas, dice que el Mesías príncipe confirmaría el pacto. El pacto que en la antigüedad había sido roto, ahora es confirmado, es restaurado, es renovado por la persona de Cristo. Así que lo que representaba la antigua cena, ahora es representado por la cena. Recordamos cómo Cristo renovó por nosotros el pacto. Dice: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es decir, el Señor Jesucristo no participará más de esta cena en el sentido literal con sus discípulos, sino hasta cuando la comparta nuevamente con nosotros, con su pueblo, por los cuales Él dio su vida en rescate por muchos. Cuando venga el reino de Dios en su extensión mayor, en la consumación del reino, ahí el Señor cenará nuevamente. Y nosotros lo haremos aquí con la presencia espiritual de Cristo. Pero a futuro, cuando venga Cristo nuevamente y sea instaurado en su plenitud el reino de Dios, disfrutaremos de su compañía presencialmente, físicamente, y compartiremos esta cena con Él.